Es el año 476 después de Cristo y el Imperio Romano de Occidente ha caído. Poco después de esa caída, en el año 480, nace en Roma Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, más conocido como Boecio. Nació en una familia prominente y en un hogar cristiano. Recibió la mejor educación de su época, incluso a pesar del estado del mundo en ese entonces. Boecio llegó a ser un polímata, es decir, una persona que sabía mucho sobre muchos temas distintos. Era filósofo, hizo traducciones del griego al latín de las obras de Aristóteles y Platón que estaban en griego. También hizo comentarios sobre ellas, escribió tratados sobre música, matemáticas, teología cristiana, entre otros. Su fama y reputación le dieron un puesto en la corte del rey. En ese entonces, el rey extranjero Teodorico el Grande reinaba sobre Italia. Y en este momento de la historia, Boecio lo tiene todo. Él venía de una familia prominente de Roma, era respetado, tenía reputación, tenía riqueza, tenía todo lo que hubiera querido tener. Pero un día pasa algo. En la corte del rey Teodorico hay otra persona llamada Símaco. Y esta persona se descubre que ha estado enviando correspondencia al Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente no había caído y el rey Teodorico asumió que estaban buscando derrocarlo a través del Imperio Romano de Oriente. Pero resulta que este personaje Símaco no era cualquier miembro de la corte, era el suegro de Boecio y era amigo personal de Boecio. Entonces Boecio decide claramente defender la inocencia de su suegro Símaco. ¿Qué concluye el rey? El rey concluye que ambos están conspirando y a ambos los sentencia a muerte. En este momento de la historia, Boecio está acabado. A sus 44 años lo mandan a prisión y se prepara para su ejecución. Durante los últimos días tras las rejas y en medio de un imperio en ruinas y con su propia vida a punto de terminarse, a Boecio se le aparece una dama de sereno y majestuoso rostro, de ojos de fuego penetrantes como jamás los viera en un ser humano, y su nombre era Filosofía. Así comienza una de las obras que se recordó por más de 1000 años, Las Consolaciones de la Filosofía. C.S. Lewis, en su obra La imagen descartada, nos cuenta que este libro fue uno de los más leídos para prácticamente todas las personas que sabían leer a partir del siglo IV. Pero esto empezó a decaer y este libro se empezó a descartar en el siglo XVIII durante la Ilustración. ¿De qué trata este libro? Bueno, este libro reflexiona sobre preguntas que todavía nos hacemos hoy en día, como por ejemplo, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas y por qué a la gente mala le va tan bien? La obra está dividida en 5 libros y cada uno contiene una parte en prosa, que es como el diálogo filosófico en sí, y una parte que se llama metro, que es un poema. Entonces, cada libro tiene partes de prosa y partes de metro. Entonces, ¿de qué trata este libro? Bueno, en este libro, una dama llamada Filosofía, o la filosofía misma, busca consolar a Boecio y recordarle principios filosóficos muy importantes que él ya había aprendido, pero se le habían olvidado en medio de su tragedia. Una de las enseñanzas centrales del libro se podría resumir de esta manera: nada de lo que tenemos en este mundo es realmente nuestro. Todo lo que tenemos es prestado. ¿Por qué? Porque todas nuestras posesiones materiales, nuestros títulos, nuestra reputación, se nos pueden arrebatar en cualquier momento. Sin embargo, lo que hay en nuestro interior, las virtudes, la felicidad verdadera, jamás nos los podrían quitar. Según la ama Filosofía en este libro, a la gente mala solo le va bien en apariencia, pero no en la realidad. La ama Filosofía resume, inspirada en Platón: solo los sabios pueden hacer lo que quieren. Los malvados podrán satisfacer sus gustos, pero nunca llegarán a cumplir sus verdaderos deseos. Y ese es el castigo para los malos, o la justicia divina. El castigo para los malos es ser lo que son.
y la recompensa de los buenos es ser quienes son. Estoy súper simplificando las enseñanzas del libro, vale la pena mejor aún leerlo uno mismo y entender uno mismo lo que se está transmitiendo. También en esta obra, entre otras cosas, se nos enseña que las personas buscan la felicidad en cosas como riquezas, poder, placer, pero la felicidad no se puede conseguir con bienes particulares como esos. Según esta obra, la felicidad se consigue con el bien universal y el bien supremo, que es Dios. Según esta obra, Dios es el verdadero bien perfecto que todos buscamos. Ahora voy a leer las citas favoritas que encontré en este libro para que hable por sí mismo. Las tierras y los océanos obedecen a una guía que también manda en los cielos: el amor. El amor es el que une a los pueblos y los conserva en una santa paz. Él estrecha los lazos santos del matrimonio con la más casta ternura. El amor es el que dicta sus leyes a los amigos fieles. Qué feliz sería el género humano si el amor que gobierna los cielos gobernara también los corazones. Otra cita: ¿por qué pues os jactáis de la prosapia o linaje de vuestros antepasados? Si miráis a vuestro principio y reconocéis que Dios es vuestro creador, nadie habrá que no sea noble, sino es que, por entregarse al vicio, reniega de su origen. Si buscando el hombre la verdad desde el fondo de su corazón no quiere desviarse del camino, debe volver sobre sí mismo los ojos de su mente y replegar su propio espíritu con amplio movimiento, a fin de comprender que todo lo que penosamente busca en el exterior se halla encerrado en los tesoros de su alma. Las almas humanas necesariamente serán tanto más libres cuanto mejor se mantengan en la contemplación de la mente divina. Su libertad irá disminuyendo a medida que desciendan a los cuerpos, y todavía más cuando queden aprisionados en miembros terrenos. Otra cita: ya que si la perversidad es en cierto modo una enfermedad moral, bien así como la parálisis es una enfermedad física, ya los que sufren una enfermedad física no los odiamos, sino que los compadecemos. Con mayor razón debemos tener lástima de los malvados lejos de perseguirlos, pues su espíritu se ve oprimido por el mal, cosa mucho peor sin duda que cualquier dolencia física. Entonces, así pues, nadie está contento con su suerte. En todos los estados y condiciones hay algo que apetece quien no lo conoce, y que después de probarlo causa hastío. Además, el hombre cuanto más feliz, más exigente se muestra, y si no tiene a su alcance todo lo que desea, muy pronto se abate ante los más pequeños reveses, ya que no sabe sufrir. Así son de ligeras las contrariedades que impiden a los favorecidos de la fortuna llegar al colmo de su bien. ¿Puedes imaginar el gran número de hombres que casi se creerían dioses si pudieran alcanzar siquiera una partecita de los despojos de su fortuna? Que Dios es eterno lo prueba el consentimiento unánime de todos los pueblos. Por lo tanto, no es vana la esperanza que el hombre pone en Dios, ni son inútiles sus oraciones, las cuales, si brotan de un corazón recto, no pueden menos que de ser eficaces. Bueno, y para cerrar, debo decir que es un libro corto pero profundo. Me parece que las personas de cualquier nivel de educación podemos sacarle provecho. No se tienen que tener conocimientos previos de filosofía para leerlo. De hecho, en el proceso de leerlo, uno va descubriendo palabras y conceptos que son necesarios para entenderlo. Es una buena introducción. Eso sí, los novatos tenemos que tener un poco más de paciencia. A mí me pareció un poco complejo la parte donde se habla de el libre albedrío y la diferencia entre providencia y destino. Son un poco más profundos, entonces vale la pena revisitarlos después. De verdad te recomiendo mucho este libro y dejo en la descripción los links para comprarlo. Entonces voy a dejar el link de esta edición en español, que es sencillita y pasta blanda y cortica, pero también dejo de otra edición de lujo que tiene el texto original en latín y al lado está comparado con el texto en inglés. En general, este es un buen libro para leer cuando uno está pasando por un momento difícil. Y como reflexión final, Boecio no vio el gran impacto que tuvo su obra sobre la cultura occidental por 1000 años o más. La obra de Boecio no fue
ampliamente conocida sino hasta unos 300 años después de su muerte. En nuestro mundo contemporáneo tendemos a ser muy individualistas y a creer que lo único que importa somos nosotros y los caprichos que podamos concedernos en nuestro corto lapso de vida. Y creemos que lo que hacemos hoy no tendrá consecuencias por siglos. Lo que tenemos que entender es que muchas de las cosas que soñamos ver y muchas de las cosas por las cuales trabajamos no las podremos ver nunca durante nuestro tiempo de vida. Pero con el favor de Dios sucederán cuando ya no estemos en este mundo. Lo que debemos hacer es tener paciencia y poner nuestro granito de arena. Bueno, muchas gracias por ver este video. Aquí cierro y nos vemos la próxima semana, donde voy a hablar sobre un libro de ficción que se llama Los Hermanos Karamazov. Muchas gracias.